Hola, los invito a un apasionante recorrido por la ciudad de Medellín, en Colombia, la capital antioqueña como se conoce en el país. Un destino que ha afrontado diferentes crisis, que no ha sido ajena a la adversidad y la barbarie. Sin embargo, por apuestas culturales, educativas y humanas, ha encontrado una forma responsable para alejar esa frontera del horror, de la crueldad, de la barbarie. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Medellín narrada a través de... Bienvenidos. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. El patrimonio y la memoria de una ciudad, de un país, de un pueblo, de una sociedad, queda muchas veces registrada a través de sonidos, a través de documentos, a través de diferentes evidencias que dan cuenta de su momento, de sus reclamos, de sus triunfos, de, digámoslo así, de sus problemáticas. Hoy estamos con Juan Guillermo Romero, él es comunicador del programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín, y vamos a hablar precisamente de eso, de la memoria de Medellín, de cómo entendemos a Medellín, cómo da cuenta esta ciudad de tener pues una memoria documental y radial. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Sí, con relación a eso que decís, tal vez lo primero que hay que entender es que no es gratuita esa frase que reza que somos una sociedad desmemoriada. Total. Y yo creo que en parte pues una prueba primera es que desconocemos los lugares que incluso se dedican a hacer silenciosamente ese trabajo de conservar la memoria en todos esos formatos a los que aludías. Es decir, la gente aquí va a la Biblioteca Pública Piloto, por ejemplo, pero muy pocos saben que allá está el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública, ¿cierto? 1.700.000 fotografías antiguas al servicio de los ciudadanos. De Melitón Rodríguez, de Melitón Rodríguez, de Horacio Gil Ochoa, de Rafael Escobar, de cualquier cantidad de buenos fotógrafos que ha habido, incluso desde hace muchas décadas hasta nuestros días. Allá incluso ya en este momento hay fotografías de Juan Fernando Espina, que es un fotógrafo que está vivo, ¿cierto? En la Universidad Nacional, por ejemplo, está el archivo de fuentes judiciales y allí hay historias de la época de la esclavitud aquí en Medellín. ¿En serio? Porque a veces nosotros que nos creemos como de mejor familia hemos perdido de vista que aquí hubo esclavos y en esa medida hubo mucha violencia contra esa población afro que trajeron en la época de la conquista, ¿cierto? Y de la colonia quedó aquí, contra los mismos indígenas, y de ahí han salido libros valiosísimos, ¿cierto? Hay un libro que se llama Déjame Gritar, que es como una suerte de CSI a partir de estos archivos, ¿cierto? Ahí se habla de violaciones en esa época y en otras, ¿cierto? Hay un libro que registra, por ejemplo, como un primer reconocimiento de la población homosexual ya consignada en esa época, ¿cierto? Entonces perdemos de vista y a veces hablamos de los temas sin darnos cuenta que en este país la historia siempre se muerde la cola, ¿cierto? Uno puede, Juan, acceder a esas fuentes, digo, porque si lo tenemos deberíamos aprovecharlo, no por mera curiosidad, o bueno, también por mera curiosidad, pero también para revivir nuestra historia. Por curiosidad, para romper el hielo en cualquier conversación, para conectar la gente de más edad con la gente pequeña, para comentarle a un extranjero cómo somos, es decir, son para múltiples, no repetir la historia. Para por lo menos darnos cuenta de que como decía, nos mordemos la cola muchas veces en las decisiones, nos dejamos descrestar por alguien que dice que está haciendo un primer estudio de no sé qué, cuando eso hace rato se hizo, ¿cierto? Entonces, insisto, hay muchísimos otros lugares, venía mencionando la Piloto, el de la Nacional, está el Archivo Histórico de Antioquia que está ahí al frente del Museo de Antioquia, ahí en la estación del Metro Parque Berrío, esa es
el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Allá está el Archivo de Antioquia, muy especializado en los pueblos antioqueños, ¿cierto? También en la historia del ferrocarril, en la historia del comercio local, en fin. Y estamos nosotros, pues hay muchos otros archivos personales, porque eso también es clave entenderlo. Hay familias que tienen sus archivos personales, hay empresas que tienen sus archivos personales, esos son privados obviamente, pero estos que estoy mencionando, como vos lo sugerías, están ahí, y la mayoría de ellos, por no decir que todos, son financiados con recursos públicos, pero otra vez somos muy cieguitos, muy dejados, no creo que haya otra palabra, y perdemos de vista que ahí podríamos... Como el Museo del Castillo, que es un archivo o digamos una colección particular de cerámicas y de una cantidad de cosas que uno dice, pues bueno, también está ahí. En la ciudad hay más o menos, hermano, 30 museos, para que hablemos solamente de museos. Y si jugáramos al viejo truco de los niños que le apretaban a uno un seno y dijera la lista de museos que te sabes, creo que la gente... Al menos 3. Mencionaría escasamente 4 o 5, y siempre los grandes. ¿Cierto? Entonces yo creo que el asunto es que tristemente no nos reconocemos como habitantes de esa ciudad. Vamos a otra ciudad y ahí sí se nos alborota las ganas de conocer, de hacernos la selfie, de ir a los museos a los que no hemos ido, y los que son nuestros con más rimbombancia unos, con menos rimbombancia otros, mal que bien, son los pedacitos de ese rompecabezas. Yo hago parte del equipo del Archivo Histórico de Medellín, que está en la playa... Está ubicada ahí, cerca de la playa, en la calle Colombia, entre Girardot y El Palo, al frente de lo que antes era el Club Medellín, ¿cierto? Que hoy es el Censa, y allí habitamos una casa centenaria, es una casa que tiene más de 100 años. El archivo pues lleva poco tiempo ahí, pero es una casa con historia, y allí, simplemente para que pensemos en las cosas, hay 2.000 metros de documentos. 2.000 metros equivalen a 11 veces el edificio Coltejer, si nosotros ubicáramos esos documenticos hojita sobre hojita hacia arriba. Wow. Entonces ahí te vas dando cuenta que hay conservado, hay gente que lo busca, hay gente que sabe que hay allá, y hay otros que trabajamos difundiéndolo. Eso te iba a preguntar, Juan, ¿qué clase de documentos, qué memoria tienen desde el programa de memoria, patrimonio y archivo histórico de Medellín? Porque uno podría pensar, bueno, son documentos que dan cuenta de una cantidad de cosas y de una cantidad de problemáticas de la época de Medellín, no sé, 100, 200, antes de la vida republicana. Realmente allá tenemos documentos desde 1675 hasta nuestros días. Hay una cosa también muy chévere de contarle a la gente, y es que ahora, por ejemplo, estamos descrestados con las memorias, ¿cierto? Con el mundo digital, y todos los que estamos navegando en él sabemos que alguien hunde por equivocación la teclita de LED y se borró la información, se perdió, llegó un virus y se la llevó. En cambio allí podemos dar cuenta de la existencia de papelitos que tienen 300 años, más de 300 años, 350 años, y están en perfecto estado. O sea, la colonia. Es decir, que el papel, de alguna manera, por más bulla que hagan, sigue siendo el mejor soporte a través del tiempo. Claro, tiene problemas limitantes, por ejemplo, el almacenamiento, ¿cierto? Todo este tipo de cosas, pero allí, por ejemplo, hay un par de personas, una restauradora y un restaurador, que se la pasan tratando de quitarle los hongos a esos documentos, de mirar cómo de pronto le da una tinta, se corre, y ellos tienen la formación especializada para eso, y por eso nosotros tenemos 96 tomos de esa época de la colonia que están avalados por la UNESCO. Juan, si hablamos de Radio Periódico Clarín, también es un programa bien interesante que da cuenta de la Medellín de mediados del siglo pasado. ¿Cómo entender esa parte? Lo del Radio Periódico Clarín es bien particular, porque resulta que en el año 2000 pasó un viejito por el archivo, la historia es así. Ese señor se llamaba Miguel Zapata Restrepo, era tal vez de los periodistas más reconocidos aquí en la ciudad en ese momento, le decían Miguel Lenguas, y
tuvo durante muchos años ese noticiero al aire, el radioperiódico Clarín. El eslogan era: Clarín dice lo que otros callan. En todo el ar, creo. Él se movió por distintas emisoras, ¿cierto? Empezó en Radiovisión, bueno, en fin, estuvo en varias de estas emisoras. El asunto es que en esa época eso se grababa en unas cintas magnetofónicas, tipo cassettes, para la población que todavía recuerda que son los cassettes, ¿cierto? Esas cintas se grababan, se regrababan, se recontragrababan hasta que se dañaban, ¿cierto? Optimizando los recursos. En esa época no se guardaba memoria sonora, porque además no había ese afán por la calumnia, por la demanda, que hoy hace que la gente tenga que guardar los soportes, ¿cierto? Entonces este señor pasó por allá y le dijo a mi actual jefa, que sigue siendo en este momento la que dirige el archivo, le dijo: mire, yo no tengo grabaciones del noticiero, pero sí tengo todos los libretos con lo que los locutores leyeron las noticias durante 30 años. Esos son 852 tomos con casi 30 años de noticias de Medellín, ¿cierto? De esa época. Esa época, entre 1959 y 1988. Entonces mira, por ejemplo, ayer se armó todo el revuelo con la liberación del aborto, ¿cierto? En 1974-73 el revuelo fue por la llegada de la píldora anticonceptiva. Ahí está registrado eso. Claro, ¿le parece, precisamente si escuchamos una parte de esas narraciones donde hablaban de el momento, más bien la noticia de la llegada de los alumbrados a Medellín por la época de diciembre? Escuchemos. Clarín dice lo que otros callan. 1 de diciembre de 1965. Hoy se ilumina Medellín. Luces multicolores en las avenidas centrales y en los barrios. Transcurridas algo más de 18 horas del mes de diciembre, ya se inician los preparativos para el rodaje de la gala que recibirá a partir del año en curso la ciudad de Medellín. Esta noche, la avenida La Playa, la carrera Junín, los parques de Bolívar y Berrío, las plazuelas de Utibara, la plazuela de Sea, la avenida de Grave, la avenida Colombia y las plazas de los principales barrios se verán iluminadas con los miles de focos instalados por los obreros de las empresas públicas de Medellín. Las empresas comerciales, en especial Fabricato, Coltejer, Coltabaco, Tejicóndor, Sergunión y otras, ya tienen completamente engalanados sus edificios que contribuirán al realce de la celebración navideña. Las calles de la ciudad, por otra parte, se verán noche a noche invadidas por turistas y por la población infantil, que admirará la decoración de todos los sectores y la de las vitrinas que lucen sus juguetes y motivos propios para esta época del año. Servicio Social de Óptica Médica. Se averigua por unas gafas y documentos del señor Darío Patiño Álvarez, extraviados en uno de los microbuses de Bello. Quien los haya encontrado, favor avisar al teléfono de la portería de Fabricato. Fondo documental, Radio Periódico Clarín, 1959-1988, Archivo Histórico de Medellín. Juan, entender esta narrativa y esta, digamos, esta forma de hablar de Medellín, de hablar de sus problemáticas en un momento coyuntural como fue, digamos, los años 60, 70, ¿cómo ahora se puede retomar y conservar esa memoria? Es entender que cada época tiene un espíritu en todos los ámbitos, ¿cierto? Entonces la manera de hacer periodismo de esa gente era muy bonita, ¿cierto? Era en la calle, muy directamente metidos con la comunidad. Era un radio periódico que tenía ese cariz, ¿cierto? El servicio era del pueblo para el pueblo más o menos. Entonces por eso hay noticias tan graciosas como una profesora que se molesta porque no le dan regalos el día del maestro. Cosas muy cotidianas, se dan cuenta de cómo la vocación. Y ahí está la noticia. Entonces lo que nosotros hicimos en el programa, pues el equipo del laboratorio creativo, que es como tratamos, somos muy pocas personas pues allí, pero tratamos de darle salida a eso. Entonces lo que se hace son estas grabaciones como la que acabamos de escuchar, respetando lo que se decía en esa época, ¿cierto? Se contrató una productora de radio, ellos lo sonorizaron
y de esa manera vamos a los colegios, vamos a los centros comerciales, vamos a distintos lugares como a difundir el cuento, ¿cierto? Y a rescatar esa memoria en públicos que quizás ni siquiera entenderían cómo se narraba. O que quizás la escucharon. Incluso nos hemos encontrado, por ejemplo, una noticia también muy curiosa. En el barrio Pedregal, una pareja de novios se toma el teléfono público del barrio y no lo suelta. Y ahí está la noticia contadita, ¿cierto? Tal cual. Entonces cosas que no serían noticia ahora. Nosotros creamos una cartilla, esa cartilla tiene unos códigos QR, aquí tengo pues 3 de ellas, y le entregamos a la gente esas cartillas y la gente pues con el celular activa la noticia. Pero lo que nos hemos encontrado es que no falta el señor que dice: yo era de ese barrio y yo conocí ese teléfono público. ¿En serio? Yo estaba ahí, eran unos pelados y no dejaban que uno se acercara, que pasó esto y aquello y tal. O hay gente que simplemente me dice: yo escuchaba el radioperiódico Clarín en mi casa siempre que llegamos, porque recordemos que estamos hablando de una época en la que había 2 canales de televisión, no había internet, el radio era el que mandaba la parada, la gente se enloquecía con la Vuelta a Colombia, bueno, todo ese tipo de cosas. Por eso digo que eso registra el espíritu de una época. Entonces, insisto, hay noticias que se muerden la cola y se pueden conectar. La llegada de la minifalda, ¿cierto? O la llegada de ciertas modas, aquí las podemos rastrear. Y hoy, cuando en Colombia Moda o no sé qué se habla del furor, uno puede imaginarse eso a otra escala. O mire, Juan, por ejemplo, esta noticia muy curiosa: olvidan dar alimento a las palomas en el Parque de Bolívar. Escuchemos. Clarín dice lo que otros callan. 30 de septiembre de 1962. Una noticia que conmoverá a Carlos Serna. La Sociedad de Mejoras Públicas se olvida hasta 2 meses de suministrarle alimento a las palomas del Bolívar. Fuentes serias dijeron que la Sociedad de Mejoras Públicas ha olvidado hasta 2 meses suministrar los alimentos necesarios para las palomas que un señor, con gran criterio cívico, ha levantado en el Parque de Bolívar. La Sociedad de Mejoras Públicas se había comprometido a suministrar el alimento para los animalitos, pero parece que hay periodos de tiempo en que la entidad cívica cree que las palomitas pueden vivir del aire. Servicio Social de Óptica Médica. Se hace un llamado al locutor Ernesto Di Farnesio para informarle que en la óptica médica se le necesita con urgencia. Fondo documental, Radio Periódico Clarín, 1959-1988, Archivo Histórico de Medellín. Juan, adicionalmente, este tipo de cartillas y este tipo de acceso a la información, la gente cómo lo puede tener o cómo lo puede investigar o utilizar, no sé. Nosotros tenemos un catálogo digital para que la gente desde la casa pueda pues consultar todos los documentos que tenemos en el archivo. A través de la página, supongo. La página es www.patrimoniomedellin.gov.co. Allí está el link al archivo y ahí pueden consultar, ¿cierto? Encontrar. El Clarín lo estamos apenas digitalizando, vamos en un año determinado, ¿cierto? Todavía falta, pero la gente puede ir a consultarlo allá. Ahora, en nuestra página también está la lista de noticias que hemos logrado sonorizar. Y en este momento estamos entregándola a la gente que vaya hasta el archivo en horario de oficina de lunes a viernes. Allí le dicen a la portera, vengo a reclamar las cartillas del Clarín, y se les da. Incluso de ñapa digo, vengo a reclamar los libros de la colonia, y también te dan la colección de libros de la colonia. Entonces te darían un paquetico de 7 libros muy coquetos, muy bien editados. ¿Por qué decimos que la gente vaya hasta allá? Porque sentimos que quien se tome la molestia de ir es porque tiene el interés. Y los va a cuidar, y los va a socializar. Los va a usar, los va a regalar, exacto, los va a repartir, lo que quiera que haga, pero ya los miró y ya se tomó el tiempo de ir hasta allá. Nosotros los distribuimos en algunos talleres y demás, pero no somos afectos como a llegar a una cancha de fútbol que porque hay un evento y dejarlos ahí tirados para que al final se tapice la cancha con ellos y la gente juegue futbolito sobre ellos, no. Lo que pretendemos es que la gente vaya, los recoja y, como te digo, se encuentren noticias como esta, ¿cierto? Mira,
una señora descubrió curiosa ocupación, la de contar parejas que entran a una casa de citas. Mira. Y ahí está el lugar donde es una noticia de 1965, ¿cierto? Y mira, un servicio social. En la inspección segunda de policía se encuentra un fogón ASEP y una olla atómica. La persona que se crea dueña de esos artículos puede pasar a identificarlos. Eso es ¿qué? Un antecedente del WhatsApp. Sí, total. Es una referencia. Como se narraba la gente, o mire esta concentración de hippies en el Parque Bolívar, que los veían, bueno, para esa época, los años 60, 70, los veían como algo un poquito salidos de este mundo. Escuchemos. Clarín dice lo que otros callan. 15 de junio de 1968. Concentración de hippies se organiza para este fin de semana en el Parque Bolívar. Atención. Para este fin de semana se ha programado una concentración de hippies en el Parque Bolívar de la ciudad de Medellín y por lo tanto la ciudadanía podrá presenciar un espectáculo en donde abundarán las melenas, las minifaldas y toda clase de vestimentas estrafalarias que de ordinario son características en estos jóvenes rebeldes que hacen transcurrir su vida de bohemios entre la nebulosa y la fantasía artificiosa del ácido dimetilamidol lisérgico. LSD. Lo curioso del caso radica en acordar una reunión, cuando la concentración de tales exponentes es permanente en las principales vías de la zona céntrica de la capital antioqueña. Servicio Social de Óptica Médica. Se solicita ayuda económica para una familia cuyos 4 hijos, mellizos entre sí, desean hacer la primera comunión. Si alguien quiere obsequiar 2 trajes de hombre y 2 de mujer, favor avisar al teléfono 44 59 72. Fondo documental, Radio Periódico Clarín, 1959-1988. Archivo Histórico de Medellín. Los servicios sociales, yo voy a enfatizar un poquito en ellos porque la verdad, como decíamos ahí en broma, tienen cierta relación con el WhatsApp hoy por hoy, pero lo que hay detrás es muy grande, ¿cierto? Es decir, en esa época, años 60, 70, 80, todavía había una conexión muy grande entre la ciudad y el campo. Todos nosotros somos de origen montañero, por más que hablemos en los términos que queramos hablar para tapar eso, ¿cierto? Entonces, siempre había una conexión con la familia que se quedó en el campo. Y entonces hay mensajes tan curiosos como este, ¿cierto? Se hace un llamado al señor Luis para que se comunique con su señora esposa en el teléfono 38428, que en todo caso le envíe dinero, pues en casa aguantan hambre y ella no tiene con qué sostener 7 muchachos. El medio de comunicación por excelencia, para la época la radio. Y el WhatsApp, literal. Cuando no aparece el apellido acá es porque lo queremos un poco como proteger, ¿cierto? Exacto. Pero en esencia la noticia salió así, tal cual, ¿cierto? Posiblemente esa persona esté todavía viva, bueno, en fin, si logramos ahí como generar ahí cosas que no nos conviene, pues por efectos simplemente de querer divulgar el asunto, pero claro, lo que está ahí en evidencia es esa relación, vuelvo e insisto, lo del teléfono público. Otrora Medellín tenía teléfonos públicos en cada esquina, pues no estoy exagerando. Hoy quedan 21 teléfonos públicos en la ciudad de Medellín. Y se utilizan. ¿Cierto? Todavía hay quien los utilice y demás, pero estoy seguro que en unos años eso no va a ser rentable para empresas públicas y chao. Entonces es una imagen que se va, ¿cierto? Que para un pelado le vas a preguntar, búscate el teléfono público. No va a tener esa asociación. O las páginas amarillas también que entraron muy en desuso. No es una oda al pasado, sino que la gente entienda que hemos caminado y esto se ha ido transformando de muchas maneras, ¿cierto? Juan, actores o aliados o digámoslo así de alguna manera padrinos que en la ciudad ayuden a conservar este patrimonio, o cómo se hace, o es un trabajo que se hace muy desde la soledad. Pues el trabajo está en este momento pues amparado entre comillas porque somos una entidad pública, ¿cierto? Sí, claro. Entonces hay que destinar unos recursos siempre para por que ley. Eso se mantenga por ley, ¿cierto? Porque como te digo, no solamente es el Radio Periódico Clarín, por ejemplo, allí hay mapas, en el archivo hay mapas, porque no solo son documentos, hay mapas, planos,
fotografía nosotros sí no manejamos, la piloto es la que los maneja. Sí, claro. Pero, insisto, por ejemplo, hay planos de la Avenida 80 desde que ni siquiera existía, desde que empezaron a abrirla. Entonces, hoy por hoy nos estamos viendo encerrados por el tema de la transformación que está sufriendo para convertirse en el metro del 80. Si un ingeniero necesita ver qué era lo que había antes, ahí está esa información. Ok, debajo. Pero si hay un ciudadano que quiere mirar eso, por dónde venía, qué predios había, ahí está la investigación que él puede levantar. Entonces sigue siendo un material indispensable para la gente que, como les digo, entiende lo valioso que es, o por su profesión, resolver cosas de la historia de la ciudad, o porque sencillamente ahí hay mucha tela que cortar para poder cuestionar lo que está pasando. Esos documentos, Juan, dan cuenta de la vocación de Medellín. ¿En qué sentido? Porque uno podría pensar una vocación muy industrial, una vocación cafetera, una vocación textil, una vocación arriera, evidentemente, pero ¿cuál es como el sentir general, o al menos si lo podemos segmentar por épocas, de cómo se entiende Medellín en, no sé, en 50 años, en los otros 50 años, en los otros 100 años? Sí, yo creo que la ciudad va marchando al ritmo de lo que se va imponiendo, ¿cierto? Y lo que está claro es que pues hemos sido un pueblo que arrasa con su historia, ¿cierto? Aquí no existe un centro histórico, existen pedacitos, mojones, construcciones que nos permiten imaginarnos cómo era cierta época, pero no se conserva, y nuestro espíritu es siempre de ostentar, de tumbar, y eso ha sido pues evidentemente la constante perjudicial para la historia de la ciudad. Que cambia el ritmo de un nuevo modelo, pues siempre está presente. Vos enumeraste algunos de esos mojones, ¿cierto? Hablas de la época de la arriería, hablas de la época de la industria, hoy hablamos de este momento pues en el que queremos articularnos a toda esta inteligencia artificial que está ahí vigente. Solo el tiempo dirá qué tan bueno, qué tan malo es. Lo que sabemos es que lo hacemos siempre por A o por B, bajo el modelo ensayo-error, y favoreciendo siempre menos gente de la que debería hacerlo, ¿cierto? Normalmente no pensamos como proyecto colectivo, eso es innegable, a todo el mundo le sienta en cada momento histórico eso, y ahí están las pruebas, que son esos documentos. Claro, precisamente en esos documentos que usted menciona, Juan, ¿qué personajes o qué zonas de la ciudad o qué hitos se podrían destacar si se quiere hablar de, no sé, espacios o coyunturas mundiales que finalmente pues, repercutían en la ciudad y que sobresalen en medio de todos los textos? El archivo histórico es transversal al desarrollo de la ciudad, ¿cierto? Hay una mirada oficial, porque allí lo que están son los documentos que salían desde la alcaldía siempre, desde la gobernación, desde el grupo dirigencial político de turno. Desde la institucionalidad. Desde la institucionalidad, exacto. En esa medida lo que está ahí es esa mirada de la norma, pero los temas son los que vos querás, ¿cierto? Si querés ingeniería, allí hay. Si querés arquitectura, allí hay, ¿cierto? ¿Cómo eran los planos del Teatro Junín? Allí hay. O el túnel de la Quiebra. Ese está más en el archivo de Antioquia, okay. ¿cierto? Acuérdate que tiene más como ese radio de acción. Pero para donde vamos es simplemente para contar que allí no hay historias de personajes, pero aparecen personajes que cuando fueron alcaldes, que cuando estuvieron en el consejo de la ciudad firmaron una u otra norma, ¿cierto? Por ejemplo, estamos próximos a cumplir los 100 años del barrio Prado Centro. Sí. Ese barrio fue liderado por un gran comerciante de la época, un industrial, creo que más un comerciante olano, ¿cierto? Y este señor, pues claro, quería hacer un barrio para la élite de ese momento, y nos han cegado los ojos porque lamentablemente, no, yo no voy a ese barrio porque asustan de pronto, porque es un barrio con cierto nivel de peligrosidad. Bueno,
creo que todo Medellín podría tener bajo sí mismo esos adjetivos, y nos perdemos de vista la cantidad de detalles arquitectónicos que hay allá, el solo ver cómo ese barrio se trazó inspirado en los barrios europeos, ¿cierto? Con unos árboles como los guayacanes amarillos y los guayacanes rosados, ¿cierto? O sea, cuando lo crearon era con la idea de hacer un barrio jardín, como los había en Europa, como ya lo había en Barranquilla, ¿cierto? Que hay incluso un barrio Prado. Claro. Entonces, otra vez, permite cualquier cantidad de análisis. Uno, pensar que nos creemos de mejor familia, pero dos, también cómo vivían los ricos de esa época, pero tres, cómo había barrios que tenían otra concepción, otra vocación, un poquito más pensada para el ciudadano, las calles amplias, esas grandes casas. ¿Qué está pasando con esas casas hoy? Es otro asunto que puedes... Exacto, cómo se ha ido transformando en espacios para lugares asociados a la medicina, para refugios de ancianos, teatros como el Águila Descalza, como Teatreado, ¿cierto? Pero si vos caminas por allí y empezás a tomar fotos, creo que ninguna te sale mal, ¿cierto? O sea, todas serían perfectamente descansadores de pantalla. En una calle puedes encontrar art deco, barroco, no sé, claro, estilo republicano. Las forjas de hierro que son impresionantes, ¿cierto? Y vos te preguntás entonces, si tenés un poquito de sensibilidad o alguien te guía, cómo esta gente de manera artesanal hacía esas forjas de hierro, y hoy por hoy todo es tan parecido, tan industrial, con los mismos materiales, con los mismos colores. Entonces, claro, hay un montón de preguntas que empiezan a aflorar, que nos permiten ver cómo era otra época. Juan, gracias por compartir con nosotros y sobre todo por dar a conocer esta labor tan valiosa que ustedes hacen desde el patrimonio. No, muchas gracias por invitarme, y ojalá, como les digo, vayan al archivo y reclamen estos libros, valen la pena tenerlos, son coquetos, son hechos con todo el amor, y de paso conocen la casa. La fachada misma ya es una intervención, tiene un gran graffiti que la atraviesa en su fachada, porque lo que queremos es que la gente se pregunte. Allí hay 3 grandes interrogantes que son los que nos definen: qué fuimos, qué somos, qué seremos. Muchas gracias, Juan. Dale. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.